Ok, muy buenos días. Otro lunes más con mi sagrado femenino. Para mí realmente es un honor estar cada lunes aquí acompañándoles con estos temas tan maravillosos que nos permiten entender y darnos cuenta de que existen opciones para poderlos ir trabajando en nosotros, para poder seguir evolucionando y creciendo en esta parte. Hoy vamos a hablar de qué es la cirugía del inconsciente. Le he invitado a Paula Giraldo, que en la actualidad está en España, en la provincia de Toledo, pero ella es de Cali. Y bueno, para mí realmente es un honor el poder estar el día de hoy con ella, más que todo porque yo hice una formación con ella y que para mí ha sido maravillosa y me ha ayudado muchísimo para poder seguir transformando y avanzando en mi proceso de evolucionar y poder ayudar a otros en todo este camino. Bienvenida, Paula. Muchas gracias y bueno, a todos los que nos estén oyendo también, felicitaciones por estar en este programa tan maravilloso, porque todo lo que sea para ayudar a las personas que se den cuenta, como dijiste tú, que tienen posibilidades, es hermoso. Así que gracias a ti por crear este programa y gracias y felicitaciones a los que en vez de estar en otra cosa, están escuchando algo así tan bello y que les puede servir para sus vidas. Gracias, Paula. Realmente para mí es un honor poder estar el día de hoy contigo. Cuando te hice la invitación y me la aceptaste, para mí fue maravilloso porque esto me permitió el ver, decía, oh, ahora sí vamos a hablar de la cirugía del inconsciente y así todo el mundo puede entender un poco más. Pero antes de olvidarme, quiero enviarle un caluroso abrazo a mis compañeras, a Gina Cubillos, a Violeta Monge, a Zulay Rodríguez, que todos los lunes nos acompañan con un programa maravilloso. Y bueno, ahora sí, recuerden que todos los lunes a las 12 del día en Mi Sagrado Femenino, en Proyectate Radio, nos pueden escuchar, nos pueden ver y pueden seguir estas mega entrevistas en las cuales hablamos de temas maravillosos. Bueno, Paula, aquí todos queremos conocer cómo empezó Paula, o sea, cómo fue su historia de vida para llevarle a donde está. Pero antes de eso, quiero que conozcan un poco lo que hace Paula. Para que sepan, ella es médico general de profesión. Fundó la Academia Cirugía del Inconsciente, es coach, mentora, hipnoterapeuta, pero dice que ama la parte que tiene que ver con la hipnosis. Entonces, bienvenida Paula y cuéntanos un poco cómo fue este proceso. Bueno, a ti gracias. Yo simplemente creo que ha sido como una guía divina. En la vida, si ustedes me preguntan a mí que si de chiquita o algo yo me soñé en esto, no. Siempre sentía que vine a ayudar a sanar a las personas, eso sí. Y entonces me fui por medicina, que por cierto no fue tan fácil entrar. Cuando logré entrar, maravilloso ese caminar, pero faltaba algo, yo sentía que faltaba algo y pasó algo muy bonito que fue un proyecto, me casé y luego cuando me fui a convertir en mamá, que fue uno de los regalos más grandes también de la vida, pero también de mi mayor espejo, me di cuenta que tal vez lo que yo ya venía buscando, que el cuerpo, que era como, bueno, ¿cuáles son esas respuestas que da el cuerpo cuando una persona está con un diagnóstico de salud, ¿cierto? Y uno le dicen, bueno, es que el cuerpo habla, ¿cierto? Lo que la mente calla, las heridas emocionales, lo que está pasando. Pero nunca pensé que yo lo iba también a vivir porque pasó que mi hija se conectó a un ventilador mecánico, entró a cuidados intensivos y para mí en ese momento mis creencias, la información que tenía, pues no había otra opción, no había otra opción, solamente yo creía en ese momento en Dios, que me di cuenta que la fe también ahí no estaba tan bien. Y eso lleva a que yo empiece a indagar y a abrirme a posibilidades infinitas, a ver que realmente hay otras maneras, hay otras posibilidades. Ella siendo luz, creo que fue mi entrenadora espiritual, mi maestra en un sentido para darme cuenta y revelarme los miedos que habitaban en mí, las cosas que yo tenía que sanar, porque obvio, primero lo hice para ella, empecé a estudiar sanaciones incluso energéticas, de todo,
para poderla ayudar a sanar a ella. Pero realmente una de las cosas que me di cuenta y que ojalá aquí todos se lleven en el corazón es que cuando uno está pasando por una situación que no es lo que quisiera vivir, lo que llamas problema, fue uno de mis mayores aprendizajes en ese momento. El problema no es ese problema, perdón la redundancia, sino la interpretación que le dimos, lo que pensamos sobre eso, que está basado en programas que después me iba a dar cuenta, que está basado en programaciones que tiene la mente inconsciente. Entonces, descubrir como eso, darme cuenta que yo podía, aún aunque lo que estás viviendo sea económico, sea relaciones, sea salud, como lo que le pasó a mi hija, yo podía empezar a trabajar en mí, hacerme cargo de eso, responsable de eso, y que había opciones. Creo que fue el mejor regalo que me haya pasado. Así empecé. Después empecé a hacer muchas formaciones, 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 y llegó el momento donde, como la gran decisión, bueno, por cierto, mi hija, vi milagros en mi hija, muchísimos, pero combinando obviamente la medicina ortodoxa, porque esto no reemplaza para nada los tratamientos médicos, soy muy respetuosa de eso. Sé que hay cosas que podemos trabajar diferente. Amo ya hoy en día una medicina más holística, más natural, pero pues tengo que ser clara de que también hay que muchas cosas de la medicina ortodoxa que son bien bonitas. Y ahí me preparé para tener otra hija porque mi hija murió. Entre risas, fue como una gran lección porque en el momento que ella muere estábamos súper bien y yo pues la verdad tuve una experiencia incluso con ella y cercana a la muerte porque a mí me dejaron como estar con ella y fue muy lindo, fue aceptación total, ya eran 2 añitos que hemos pasado, ella fue la que me llevó a vivir yo vivía en Colombia, nací en Colombia, nací en una ciudad muy linda que se llama Manizales del Alma y luego con mi hija pasé a Cali. Y de ahí empecé a estudiar otras cosas y trabajé con pacientes con VIH en la medicina ortodoxa. Y empecé a darme cuenta que podíamos usar tantas cosas diferentes y aún estando en la medicina ortodoxa, veía a los pacientes con VIH, yo hacía lo que ya estaba aprendiendo. Mi primera herramienta, los primeros mentores que aparecieron fueron unos médicos, colegas míos de la misma Universidad de Caldas de Colombia. Y de allí me hablaron de algo que se llamaba programación neurolingüística, psiconeuroinmunoterapia. Y yo, ¿qué es eso? Y abrí un poco mi mente y me ayudaron por eso gracias, si algún día ellos pudieran escuchar, gracias a mis primeros mentores. Y gracias a ellos, pues empecé como a encontrar otro mundo y empecé a encontrar que el sufrimiento no era por lo que mi hija estaba allí, sino porque yo no sabía comprender la verdad, la vida. Y ahí cambió mi vida y empecé entonces todo este camino y entre tantas cosas que he ido estudiando para poder servir a los demás, porque la primera que sirvieron fue a mí, yo me serví a mí y desde eso te estoy hablando, esto pasó en el 2003, 2004. Y desde ahí me volví instructora de programación neurolingüística, la línea de John Grinder en Colombia, ahí conocí la línea de Richard Bandler y bueno, y muchos viajes, Tony Robbins, bueno, en fin, millones de personas, incluso de mexicanos maravillosos también, como Edmundo Velasco, como el Ninja, bueno, con todo el mundo, sanación pránica, de ahí pasé luego a sanación reconectiva, hipnosis, que se me estaba olvidando que es una de las que más amo yo y que enseño en mi academia. Y de ahí ya seguí y ya en la pandemia, bueno, conferencias presenciales, y yo no sé si te ha pasado en la vida y le digo a los oyentes que parece que la vida ya volvió otra vez a una zona de confort y que todo va súper bien y llega algo como la pandemia y la pandemia fue un gran revelador también porque es como que fue otro antes y otro después y me lleva a trabajar también lo digital. Entonces hoy en día mis cursos ya no son presenciales, ahora son online y bueno, ha sido un mundo muy bonito, pero realmente como que esa es la historia. Dentro de la historia ha pasado muchas historias, como pasar de empleada a emprendedor, pero yo diría que todo, si te lo resumo en una frase, es como que ha sido como un despertar, ha sido como, mi camino ha sido un despertar de conciencia y reconocerme y reconocer la misión para ayudar a otros a que se reconozcan. De ahí nace cirugía del inconsciente con tanto tiempo, más o menos en pandemia fue que ya estaba yo como más intuitiva, bajaba mucho más información, yo llevaba diplomados. Una de las cosas que me empezó a pasar a mí como en el 2011, 2013 fue arquetipos, empecé a ver como arquetipos, pero yo nunca había estudiado arquetipos, empecé a comprender que eran arquetipos
y entonces empecé a trabajar también con ellos, que son información del inconsciente colectivo que están en todas las personas y que son como grabaciones que, bueno, no son grabaciones, son moldes, son como disfraces, roles que tú ejecutas acá. Por ejemplo, para que me entiendan los oyentes, el víctima. Entonces, cuando estás de víctima, pues es un rol, ¿no? Y es un rol que está en el inconsciente colectivo. Y yo estuve de víctima. Esa es más o menos así como a grosso modo mi historia, ahora feliz de incluso formar personas con con cirugía del inconsciente y ayudar a que más personas se puedan ayudar transformándose donde se debe transformar. La verdad es que la mayoría de la gente no lo conoce, sigue creyendo que lo consciente es, pero tú no puedes resolver problemas del inconsciente con lo consciente. Tienes que saber cómo entrar a tu mente inconsciente para poder transformar muchas cosas que están allí que te están impidiendo ver los resultados que quieres ver o, bueno, no lo que queremos, sino que intencionamos y que realmente están disponibles para nosotros. No sé si Qué quieras que te lindo. amplíe más. No, qué lindo, Paula. Estaba tomando nota de algunas cosas que son como puntuales y todo eso, pero sí quisiéramos conocer un poco más qué es esto de la cirugía del inconsciente, porque me decías que, claro, tú eres la fundadora de esta academia de la cirugía del inconsciente y ya nos has dado como un preámbulo, pero sí me gustaría como profundizar un poco más para que la gente pueda entender cómo funciona esta parte de la técnica y en qué les puede ir ayudando. Claro, mira, realmente es un método después de que viví toda una serie de escuelas que fusiona, por decir algo, para mí las tres dimensiones del ser, que es la conciencia, desde cómo trabajamos desde la conciencia para alinear lo que llamamos mente consciente e inconsciente. Entonces, existe solo una mente. La mente no somos la mente. Realmente la mente es un instrumento de, como lo llames tú, energía, esencia divina, como lo llamen los oyentes, Dios, como lo quieras llamar, de tu alma, lo que sea. Entonces, si sabemos que en la mente hay, por estudios ya científicos y neurociencia, demostró que tú conscientemente en este momento solo te das cuenta de una porción muy pequeña, de un 5 al 10%. El 95% no te estás dando cuenta. Por ejemplo, las funciones de tu fisiología. ¿Cuántas veces respiraste hace un minuto? ¿Cuántas veces en este momento, cuánta dopamina estás generando, que es una sustancia, la alegría? No, no lo sabes, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, para que entiendan el contexto, la cirugía del inconsciente trabaja entonces para que tú puedas realmente, desde lo consciente, trabajar desde la conciencia, con lo consciente más bien, y entrar a tu mente inconsciente, que es donde está la raíz de las cosas que no te están permitiendo tener salud y salud en todas las áreas, salud en relaciones, salud en el amor propio por ti misma, salud en la economía, salud en todo. Eso es cirugía del inconsciente a grosso modo. Entonces, ¿cómo entramos a que te des cuenta que hay en el inconsciente que no te estaba permitiendo avanzar? Entonces, lo que hacemos es simplemente una transformación allí para que tú avances y reconozcas. Ojo, de pronto programación neurolingüística lo llama reprogramar, que me parece interesante, pero yo con el tiempo me fui dando cuenta que yo no quiero reprogramar a nadie, porque tú ya eres. Yo lo que quiero es que cada persona con cirugía del inconsciente reconozca quién es, se desprograme y active lo que somos, porque ya la información original eres y eres totalidad. Entonces, por eso yo lo combino, para mí cirugía inconsciente, el método que yo uso es, te ayuda a desprogramar para que surja lo que ya eres, esa genialidad que eres y puedas evolucionar en todos los aspectos que estás viviendo en la vida. Claro, es interesante cuando dices te ayudo a desprogramar. Porque ahí nos damos cuenta de que cargamos programas, o sea, de que estamos cargando muchísimos programas conscientes, inconscientemente, porque sabemos que el subconsciente es el que nos domina, eh, porque nuestra realidad viene desde ahí, pero a pesar de que la parte consciente es del 5 al 10%, como lo decías, ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo no es real. O sea, porque viene de mucho más atrás y esa es la realidad que nos está dando.
y que nos lleva a que podamos vivir lo que estamos viviendo. Y luego decimos, ay, qué mala suerte esto que estoy viviendo en mi vida. Y ahí, claro, quiero entrar un poco a esta parte que la habíamos revisado hace un rato, es de dónde vienen los pensamientos. Qué bonito, mira. Sí, porque lo primero que quiero decirte, que le quiero decir a toda la audiencia es como un mensaje es, tú eres el creador de tu realidad realmente. Nosotros estamos a cargo y sí se puede, donde estés, como me pasó a mí, en el momento más crítico que haya es el momento más, la oportunidad más bella que puedes ver para, se puede. Desde ahí cuando tú dices de dónde vienen los pensamientos, bueno, hablemos un pensamiento, según ciencia, en el cerebro es un impulso eléctrico. Podríamos decir que un pensamiento es una onda de frecuencia vibratoria y si lo miramos cerebralmente conecta varias neuronas y circuitos, por decir algo, la información, eso es. Entonces, ojo, todo es información en el universo, todo es energía. Entonces, si miramos los pensamientos son una onda de frecuencia vibratoria. Pero bueno, ¿y de dónde salen las ondas de frecuencia vibratoria? Y ahí Harvard hizo muchos estudios y ellos decían que, me acuerdo que alguna vez lo leí hace mucho tiempo, si no estoy mal, que solo el 5% de los pensamientos eran realmente nuevos. O sea, el 90 y pico por ciento, como hablamos de la mente subconsciente, vienen de las grabaciones, de la información que ya tienes en esa mente inconsciente, en esos programas. Imagínate que de pronto tengas una información, ejemplo, tú quieres manifestar más dinero, pero de repente tienes una información allá grabada en el inconsciente que dice, el dinero es peligroso. ¿Por qué puedes tener esa información? Porque de repente le pasó a algún ancestro, le pasó algo. Y entonces al pasarle eso al ancestro, esa información se guardó inconscientemente, está en ti y tú haces todo, estudiaste, tienes la información, supuestamente eres experto, haces lo que tienes que hacer y cuando te das cuenta dices, pero ¿qué me pasa? Y resulta que es un freno porque tu inconsciente está protegiéndote, está protegiendo los programas que hay allí. Entonces, si lo miramos desde el pensamiento viene de esas grabaciones. Ahora, también hay otro pensamiento que en esto sí amo a Carl Gustav Jung y él hablaba del pensamiento generativo, que es la idea que nosotros empecemos a cultivar ese tipo de pensamiento, donde ya los pensamientos no son solamente basados en un hemisferio izquierdo que tiene que ver con la lógica, la razón, sino que nosotros empezamos a entrenar nuestra mente para que empecemos a un pensamiento generativo que no es el pensamiento tradicional que tú sabes, sino como esa intuición, como un lenguaje más allá, que es como sentir. Tiene que ver más con el sentir que con el pensamiento que nos enseñaron a vivir. Cuando te decían piense, 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 pues sí, Paula, tengo que pensar. Si tú me preguntas, 5%. Yo te diría, qué rico que hoy menos pienso, más siento. Pero ojo, no estoy hablando de los sentimientos que son mentiras, siento, sentimiento, mentiras, siento. No estoy hablando del miedo, del ego, no, no, no. Te estoy hablando de un sentir más allá, de un sentir más allá de la lógica, la razón. Entonces, mira, los pensamientos pueden, si son generativos, que es como una frecuencia distinta, viene de la intuición, viene de sentir una vibración, pero eso poco a poco te vas a entrenar. Por ahora, todos tenemos el pensamiento lógico racional, que ya sabes, que la mayoría de las cosas que estás pensando están basadas en esas programaciones que los vas a conocer como creencias, pero no solo son creencias. Puedes tener promesas limitantes, lealtades ciegas, deudas emocionales, bueno, un sinnúmero de otra información que está allí, que está haciendo que repetitivamente uses una herramienta que es muy potente, el pensamiento, y la uses de una manera que no es. Y entonces tú conscientemente puedes estar incluso, conozco personas que son súper positivas, hablan divino, pero no tienen resultados porque podríamos decir que hay una conversación interna, un diálogo interno
Y ese pensamiento que es inconsciente no está igual. El pensamiento consciente cuando habla, cuando tú lo ves, cuando dices divino, no, la vida es maravillosa. Pero cuando está consigo mismo, tal vez los pensamientos hacia sí mismo no son de esa naturaleza. Son pensamientos de darse látigo, de estarse exigiendo, frustrándose, de escasez, de ansiedad. Y entonces, pues ni modo, no va a pasar nada, aunque los pensamientos es un eslabón para que puedas manifestar, crear lo que tú intenciones en este mundo, no va a pasar nada si no resuelves primero la programación que hace que surjan ciertos pensamientos. Paula, y claro, ahí entro con la cirugía del inconsciente, estos pensamientos que son este diálogo interno, porque muchas veces estos diálogos no te estás dando cuenta conscientemente o inconscientemente de que lo tienes y que te lleva a que dices, soy positiva, hago afirmaciones. Sí, de vez en cuando puedo tener ansiedad, hay momentos en que tengo pensamientos de escasez, pero dices, pero he limpiado tanto que cómo puede ser posible que estés en ese, para mí es como un déjà vu, o sea, estás metida en en el samsara y que no puedes salir porque necesitas o requieres desprogramar eso para poder seguir avanzando como un salto cuántico y poder seguir evolucionando. Mira, a ver, te explico. Lo que requieres realmente, si yo te digo para mí la panacea, es que te recuerdes quién eres, ¿ya? Si tú reconocieras quién eres y vivieras desde ese quién soy y de la vibración que eres, nos ahorramos todo esto otro. Pero como estamos aquí en un planeta que lo llamo colegio de la vida, y en este colegio hay unas materias y unos niveles de conciencia, aún no estamos en ese nivel de conciencia, habrán algunas personas que sí, que ya estén listos solo para vivir desde otro lugar. Entonces, digamos que yo lo veo como una herramienta muy bonita o como un instrumento que está asequible a ti cuando tú empiezas a comprender cómo funciona tu mente inconsciente y tienes un modelo para entrar a la profundidad de ella. Tú lo que haces realmente es transformar eso, esas memorias y activar la luz que eres. Dejas que tus atributos, tu esencia realmente brille, porque realmente la verdad es que somos ya prósperos, riqueza, amor, conciencia, salud. Pero a ver, ¿qué estamos viendo aquí afuera? Entonces, lo que tienes en el interior, crea lo exterior. Y yo sé que eso cuesta comprenderlo. Te hiciste correspondiente y uno dice, no, eso fue fulanito de tal, porque muchas veces las personas quieren poner la responsabilidad fuera. No, es que eso es el planeta, es que eso es el gobierno, es que mire lo que está pasando, ta, 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 ta. No, 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 no. Eso que estás viendo afuera, aunque tú no lo comprendas, inconscientemente de alguna manera te hiciste correspondiente. Una, por haber escogido la familia que escogiste, porque eso puede ser intergeneracional, por memorias que traes incluso de otras experiencias, por la infancia que viviste, por lo que te pasó X, 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 X en todo momento. Entonces, yo simplemente, esto es como una vía para que tú digas, ah, bueno, si alguno no está teniendo los resultados, cree que ha hecho todo, yo te puedo decir, no lo has hecho todo. De hecho, puedes haber hecho talleres, e incluso de programación neurolingüística que los amo. Puedes haber hecho procesos de coaching que también me formé. Puedes haber hecho sanaciones energéticas que también. Pero digamos que mi investigación fue precisamente cuando una persona ha hecho tantas cosas que hay más allá. ¿Por qué? Porque a mí me pasó en algún momento. Entonces, la idea es que simplemente lo veas como una herramienta y un instrumento que cuando hablas de la rueda del Sansara, precisamente, miremoslo aquí, hay cosas que se repiten. Entonces, hay personas que, por ejemplo, les pasó una quiebra económica, salen de ella y vuelven y caen. Y vuelven y eso no es así nomás. O sea, ahí te tienes que ver. O sea, tú tienes que tener observación. Observa, no te identifiques con eso, ni te des látigo, ni te frustres, sino obsérvalo como, venga, tiene que estar, tiene que haber una raíz, tiene que haber unas memorias que no las he transformado, que no las he transformado en mi inconsciente para que me pase esto. Cuando pasó lo de mi hija, ya que me preguntaste la historia y perdón, les hablo un poco de mí.
yo me tenía, yo aprendiendo esto solo para decirles como ejemplo, yo tenía que garantizar que estaba trabajando en mí esas memorias para que mi segunda hija, con la que hoy en día estamos cumpliendo un sueño aquí en España, porque nos vinimos fue porque gracias a que pasé de la pandemia, pasamos al digital. Nosotras teníamos un sueño de algún día experimentar. Ella quería vivir aquí y yo quería simplemente venir a experimentar otra cultura. Y entonces gracias a eso pudimos cumplir un sueño. Podemos cumplir un sueño, pero para poder tener esa segunda hija, si yo no hubiera trabajado los programas y no hubiera evolucionado, hubiera pasado a un nivel de conciencia diferente gracias a que ya transformé varias memorias en mi inconsciente, hubiéramos vuelto a repetir la historia. Y eso pasa en la salud y eso pasa en todo. ¿Sí? Entonces, digamos que yo simplemente es como un compartir al mundo de lo que son más de 20 años, de yo enseñarle a las personas y de ayudar a las personas a que comprendan que sí hay cosas posibles, sí hay cosas sencillas para que empecemos de verdad a vivir de una manera diferente. Pero como vuelvo, como empecé no sé si te contesté bien y si algo quieres que profundice, lo No, hago. está súper bien. Y justo en el siguiente artículo que voy a escribir para Julio, voy en este mes, justo voy a hablar de esta parte de las repeticiones, porque no piense que es casualidad, ¿cómo se llama? Mi abuela o mi Mala suerte bisabuela fue o madre mala suerte. soltera y ahora soy madre soltera. No, porque están justo el logo de Paula. Se requiere trabajar para poder cortar esos procesos y poder seguir evolucionando. Entonces, nada es casualidad. O sea, siempre hay un para qué y un por qué están sucediéndonos lo que nos sucede en la vida. Claro, ¿Cierto? entonces me pareció perfecto y se me pasó a la mente esta parte. Y yo quería hablar, que nos hables un poco de la parte de las deudas emocionales, o sea, porque me llamó mucho la atención, porque normalmente decimos, sí, es que hay que trabajar creencias. Pero también es importante esa parte de las deudas emocionales. Y ahí quiero contarte una historia de algo que a mí me pasó. Hace 10 años yo tuve una quiebra y mi mamá, claro, está muy conectada con Dios, está conectada, pero desde la parte de la meditación y súper interesante. Y ella, claro, le pedía a Dios que me ayude a sanar las deudas, o sea, mis deudas económicas. Pero lo interesante, decía, no entiendo por qué no se te resuelven las cosas si estoy tan conectada. Y claro, nos dimos cuenta de que esta parte de las deudas emocionales, las deudas, sí, más esta parte energética se estaba sanando, pero no la parte desde el hacer. O sea, no llegó a la parte externa, no se materializó. Correcto. Bueno, hay varias cosas. Bueno, pero entonces la pregunta es de deudas emocionales, ¿verdad? Ujú, Hablando correcto. de deudas emocionales, mira, yo pienso que podría ser de lo primero que uno tiene que hacerse cargo. Lo primero partamos de algo y es, yo soy el único responsable y ojalá entres algún día en esta sintonía de soy el único responsable, porque cuando tú empiezas a decir soy el único responsable, te haces cargo. El problema es cuando tú crees que te deben o debes, ¿ves? Y esto es muy profundo y fue un proceso para mí comprenderlo como todo proceso porque cada persona con la que de alguna manera tú sientes que te quedó debiendo, inconsciente o conscientemente, es que aquí está lo consciente, pues bueno, nos damos cuenta, ¿cierto? Pero, ay, no, es que me fue mal con una pareja, con un papá, eh, te queda allí como una memoria, te queda como una información y queda en tu energía, en tus células y en todo tu cuerpo de me deben. Y ese me deben te empieza a entrar después en un arquetipo que llama víctima. Pero si al revés tú debes también, porque te empiezas tú también como a latigar y a sentir la culpa. Entonces nos lleva a hablar de los tres programas mayores que yo siento que son los que primero debería cada persona hacerse cargo y es, el primer programa mayor es la separación, es creer en la separación, creer que estamos separados. Y yo sé que no es sencillo porque uno lo puede pensar aquí en la lógica, la razón, pero realmente sentirlo, integrar, que somos una unidad, que somos una totalidad, que somos completos, que somos, ya sea que lo mires como energía, que lo mires como Dios, eso es un proceso. ¿Por qué? Porque toda la cultura
nos ha llevado a vivir desde una identidad falsa llamada ego, que hace que te identifiques con lo que no eres. Entonces, desde muy niño te empiezas a identificar con yo soy el rol, o sea, yo soy médico, ¿no? Esa es tu profesión. Yo soy Paula, ¿no? Ese es tu nombre. No, yo soy mamá. No, ven, eso es un rol, es un papel que estás jugando. No, yo soy cantante, no. Entonces, empieza una desidentificación con lo que realmente somos, con esa vibración que somos. Y bueno, es perfecto porque es la domesticación que vinimos a jugar a este mundo. Pero la idea es que hoy estamos llamados a desdomesticarnos. Entonces, empezando por ahí para que puedas soltar las deudas emocionales, abre un poquito tu corazón y comprende que realmente no hay separación en la vibración que somos, que todos somos diferentes como personalidad, pero no somos la personalidad. Tú tienes aquí una personalidad, pero puedes trabajar, puedes ser, puedes morir a esa personalidad y de hecho lo necesitas si quieres crear algo diferente a lo que estás creando hoy en algún tema. Tienes que morir a esa personalidad y nacer a una personalidad más alineada a lo que eres. El segundo programa mayor es la culpa. La culpa está muy arraigada por culturas y creencias de todo tipo y es como que eres culpable de algo, desde incluso en algunas, por ejemplo, yo crecí con mi familia en una religión católica y nos ponían que el pecado original y con amor y respeto yo solo puedo decir una cosa, o sea, que si se lo llamas Dios, es amor. Y el amor es amor. No tiene otros matices. Nadie te juzga, nadie te culpa. En realidad eres tú mismo el que se volvió juez de ti o de los demás. Si nosotros algún día comprendiéramos que, como lo que nos decía el gran maestro Jesús, de no juzgar, ¿sí? Por ejemplo, cuando María Magdalena le dijo que tiraran las piedras, que tirara la piedra al que no tuviera pecados, que para mí es como digamos que en este momento lo puedo interpretar como falta de amor y falta de ignorancia y cosas que tenemos que trabajar. Entonces, está muy arraigado. ¿Y porque para poderte hablar de deudas emocionales te hablo de esto para que puedan comprenderlo? Entonces, mira, hay una programación, no eres tú, estás programado, ¿sí? Lo que estás es programado y el destino que tienes es un programa que no eres tú. En el momento que te empiezas a liberar de esa información y empiezas a comprender de que todo es como una correspondencia en este mundo, que toda prueba o toda cosa que te pasa incluso con las personas es para tú evolucionar, para aprender a ser lo que eres, amor, paz, todo lo que nos dijo Jesús que no han podido, las enseñanzas no las han podido activar bien cambia. Entonces, primero, no existe la culpa. Mientras nosotros todavía tengamos el programa, que es que eso es lo que está grabado en el inconsciente, por eso estás viviendo deudas emocionales, porque el mecanismo que empezaste a tener es eso, y el tercero que de una vez lo junto ahí es el castigo, ¿sí? Entonces, claro, de niño chiquito, de repente, por alguna razón, hiciste una pilatuna, no sé si en todas las partes se puede hacer así, como jugaste, exploraste, Ok. hiciste algo que la mamá te miró feo, ¿sí? Y empezó como, uy, te sentiste como inadecuado, o te empezaron a señalar, no hagas esto, si haces esto, te tienes que volverte, entonces empiezan a trabajar un programa que se llama perfeccionamiento y dejas de ser tú. Empiezas a ser el personaje que quiere agradar a todo el mundo y si en infancia además te castigaron, pero además eso viene también de otras memorias, no puede ser intergeneracional de otras vidas. Entonces, todos esos tres programitas allí están en nuestro inconsciente, pero quiero que te hagas cargo de ellos y que comprendas que pase lo que pase, eres, no dejas de ser. ¿Sí? Que lo que estamos sí es viviendo un juego en este planeta de elevar nuestra conciencia y cada vez ser más amorosos o cada vez ser más conscientes y actuar más desde el amor, pero que culpándote no vas a solucionar nada, ni culpando al otro, ni sufriendo, ni castigándote vas a solucionar. Entonces, cuando no tenemos eso claro, que aquí de pronto no alcanza uno y eso tiene que ver con principios universales, todos esos programas te empiezan a dominar. Entonces, los enojos que tuviste de niño, que no te acuerdas, que ahí los miramos por heridas de infancia, empiezan a ser, pueden empezar a crecer como deuda emocional que, ojo, las deudas financieras tú las pagas, pero las deudas emocionales, entre comillas, ¿cómo se paga? Con problemas financieros, con problemas de salud o con problemas de relaciones. Es tenaz.
Entonces, y empiezan también a estar bajo la sombrilla del arquetipo de la víctima, víctima, victimario, ¿no? Cuando tú comprendes que no existe víctima y no existe victimario, que no es sencillo para todo lo que estamos viendo, como que no, porque hay una creencia también de base muy fuerte que es lo bueno y lo malo. Es que esto es bueno, esto es malo. No, no es bueno ni es malo. No sé si se acuerdan de esa metáfora del granjero que un día llegó a la casa y dijo, uy, mala suerte. Él vivía de caballos y los caballos se le habían ido, ¿sí? Pero resulta que también llega un día y entonces el vecino le dice, uy, tan mala suerte la suya. Y él le dijo, mala o buena, no lo sé, es lo que es. Y luego al otro día pasa algo en el pueblo y el muchacho que era el hijo se cae, se fractura y entonces el vecino vuelve y le dice, uy, mala suerte. Y entonces el granjero le dice, bueno o malo, no lo sé, es neutro. Y al otro día llega el ejército y empieza como algo en el pueblo y se llevan todos los jóvenes para la guerra, pero como el hijo de él estaba fracturado, no se lo llevan. Y entonces el vecino le dice, uy, tan buena suerte la suya. Ni buena ni mala, neutro. Entonces, Claro, neutro. claro. O sea, entonces lo que quiero decirte, no existe la buena y la mala suerte, ni lo bueno ni lo malo es una creencia que nos han puesto, es un concepto humano que tú lo puedes usar, pero que una cosa buena para ti puede ser mala para mí. O sea, es un concepto. Entonces nos hemos puesto a jugar domesticados sin hacer conciencia de muchas cosas que hacen que estés culpando, señalando afuera o señalándote a ti y que en el momento que tú comprendas que todo está con un propósito de amor, que lo que tienes es que ir evolucionando y hacerte responsable de todo. No estoy diciendo que no asumas consecuencias de los actos que tú hagas, pero en el momento que tienes esas deudas emocionales, lo que empiezas a acribillarte, entre comillas, como te digo, algunos en el dinero, otros en las relaciones y otros en esto. Entonces, las deudas emocionales determinan mucho, por ejemplo, las deudas financieras, muchísimo. Y ojo, hay deudas emocionales que no vienen tuyas, de esta experiencia de vida, más bien llamémoslo así. Hay unas que son intergeneracionales, hay unas que por alguna razón tú elegiste y es tu abuelo XXX y tú pues dijiste, venga, yo soy el escogido, yo me quiero escoger para ayudar a sanar a mi abuelo, ¿sí? Entonces, esa deuda intergeneracional eres tú quien te hiciste cargo de ella acá, no lo sabes, está en el inconsciente, pero hasta que no la resuelvas, no va a pasar nada en el mundo aquí tú contigo, ¿sí? Entonces, mira que Eh, es mucho que hablar de esto, porque las deudas emocionales vienen por todas partes. sí, luego tenemos que hacer entonces un programa solo de deuda emocional. Hablar de algo que es súper importante y que en la previa, antes de empezar el programa, estuvimos conversando, y es de esta parte de cuán importante es esta parte de la vibración, o sea, esta parte de la conexión de la vibración con los pensamientos, porque decíamos de que el pensamiento, o tú lo decías, que ese pensamiento que lo cargamos puede ser que no vibre en esa frecuencia adecuada. Tú puedes haber cambiado el pensamiento, perfecto, lo cambiaste, lo transformaste, pero esa vibración no ha cambiado. Entonces ahí vemos que hay una corresponsabilidad de que se requiere también trabajar esta parte vibracional. Sí, qué linda, gracias por tu pregunta, Cris. Sí, mira, a ver, te decía que todo el universo es energía, todo es información, todo es vibración. El lenguaje, digamos, de la vibración, de la energía de la vibración. Un pensamiento sí es una onda de frecuencia vibratoria. O sea, un pensamiento puede llevarte a una vibración X. Y en el campo cuántico, si lo llamamos así, inconsciente colectivo, como lo llamaba Jung, existen todas las posibilidades. Todo lo que tú quieres ya existe. O sea, existen versiones de ti mismo, todas las que tú quieras, aunque te cueste comprender esto, pero física cuántica demostró que una partícula puede estar en múltiples partes al mismo tiempo. O sea, algo así, imagínense, como que hay un tú que está viviendo en extrema pobreza, uno que está viviendo en escasez, uno que está viviendo más o menos holgado, otro que está viviendo en riqueza, otro millonario. O sea, la vibración y el potencial ya está. Ese potencial ya está, pero si tu pensamiento, ojo, no está alineado porque la vibración no está alineada, pero entonces, ¿cómo así? Yo puedo pensar positivo, puedo hacer decretos, puedo hacer declaraciones, pero no estar vibrando, sí, claro que sí, puede ser muy positivo, pero ¿qué pasa? Que la vibración no solo la compone
ese pensamiento por un rato que tú tengas, sino ese sentir. Y yo te aseguro que mucha gente, no sé, todos los oyentes que están acá, yo les simplemente les digo, pregúntense de uno a 10, ¿qué tanto están viviendo en paz hoy? Paz real. Paz no es que las cosas estén pasando como yo quiero, donde quiero, donde quiero. Eso es del ego y bienvenido. Ojalá que estén pasando como tú quieres. Pero en realidad que aunque no estén pasando como quieres, tú puedas conservar tu paz, puedas conservar tu alegría. Y la alegría no como con placeres sustituidos por sustancias y cosas que te adormecen y que no son. No, estamos hablando de un sentir que aunque estamos viendo cosas, porque estamos en un momento planetario muy importante, demasiados cambios y demasiadas cosas, puedas estar en tu centro, puedas estar realmente en paz con eso, puedas observar, puedas usar tú la mente para crear, usar tú los pensamientos y no que los programas que tienes te dominen. Entonces, ¿qué puede hacer que tú vivas en ansiedad? Es que, mira, no vas a poder manifestar algo, crearlo aquí en la Tierra, bajar eso desde el campo cuántico a que se materialice si no estás vibrando en paz y en vibración de amor. Y para vibrar en paz y en vibración de amor, si hay deudas emocionales en el inconsciente, ¿cómo hacemos eso? Es que no calza. O si tengo puras memorias de escasez y yo pienso, y no consciente, porque consciente tú estás decretando, estás visualizando, estás haciendo, pero no has ido a cambiar el programa, como te digo, entonces la misma vibración cae. Entonces no estás en la vibración y no estás en la frecuencia para sintonizarse con ese potencial. También obviamente hay que comprender de que la energía, también hay muchos campos energéticos y que la energía también tiene que ver mucho con la densidad que hay en la Tierra, las personas. Si tú estás en un entorno que piensa la gente muy negativo, pues esa energía que allí está diferente, pero ojo, eres el único responsable. Entonces sí, la vibración yo trabajo sanaciones energéticas, entre esas, la primera que trabajé, bueno, algo de Reiki, luego hice sanación pránica, luego, y bueno, y trabajé en sanación pránica mucho tiempo, hasta con cristales, hacíamos sanaciones con cristales. Luego pasé a sanación reconectiva, por si la conocen, y ahora último trabajo, la parte de la sanación, tengo un método diferente que es la sincronización cuántica. Y aún así yo te puedo ayudar en esta parte energética. Listo, hoy quedas bien, hoy quedas vibrando, hoy, ¿vale? Quedas súper bien. Pero mañana tú sigues pensando con el molde de los programas que tienes en el inconsciente. ¿Vuelves otra vez y qué? Vuelves otra vez. Entonces, por Claro, eso como yo, que regresas a lo mismo, porque sí, claro, si necesitas es esa parte de la vibración, mente. exacto, si es vibración, pero tienes que sostenerla. Y para sostenerla, tu línea directa, como digo yo, pues necesitas ser lo que eres. Y para poder hacer ese proceso de conciencia, mi camino, porque pueden haber muchos, mi camino y el que a mí me ha ayudado y el que ha ayudado a muchas personas es desprogramar tu mente inconsciente como si fueras el diamante que está cubierto por el carbón, ¿no? Y pues sometiéramos todo el carbón y lo fuéramos como soltando hasta que te veas en ese diamante. Entonces, sí tiene que ver con vibración, claro. Imagínate, si yo no tengo mis pensamientos conscientes, ojo, mi diálogo interno inconsciente, mis programas en el inconsciente compatibles con riqueza, no va a pasar nada. O No sea, pasa. se necesita hacer un checklist y tener, ya vemos que son algunas notas súper importantes que hay que revisarlas para que funcione y todo esté sincronizado de acuerdo para llegar a ese propósito. Y sabes, por eso en el método que yo tengo de cirugía del inconsciente, por ejemplo, ahorita yo tengo una mentoría que es un gimnasio mental divino y ahí lo que hacemos es prácticamente la persona entra como un juego. Además es sencillo, entramos y miramos dónde está. Porque, a ver, hay personas que lo que sí les está faltando es acción, ¿sí? Y de pronto su mente inconsciente la tienen súper bien, ¿sí? Y de pronto su vibración bien, pero no tienen foco y no accionan, ¿sí? Pero hay otras personas que de pronto están en el hacer, en el hacer, en la acción, en la acción, en la acción, pero lo que les está impidiendo manifestar es esa vibración que tiene que ver por programas, ¿sí? O que tiene que ver por energías también. Entonces, uno tiene que diferenciar ambas cosas, pero generalmente los programas hacen
que tu energético vibre donde tú no quieres. Entonces, miren, dos cosas para que por lo menos tengan como los oyentes tengan como un, ¿y cómo me doy cuenta? Simple. Si estás estresado, si estás en ansiedad o vives en la expectativa, no vas a manifestar, porque no son compatibles con la vibración. Y expectativa es que tiene que pasar lo que yo quiero, cuando quiero, y como quiero, y te frustras. ¿Cómo saber que estás en la expectativa? Pues que te frustras porque no viste lo que querías en el tiempo que querías. Y lo que tienes que aprender es hacer y a disfrutar el proceso. Y claro que accionamos y claro que bienvenido materialidad y todo, sí. Y accionar y todo, pero hey, disfrutando el proceso. Y eso se logra trabajando en tu mente inconsciente para que de verdad podamos vibrar y vivir desde ahí. Ahora, ansiedad, entonces permaneces en un imaginario en el futuro, en el futuro, en el futuro y generalmente estás pensando lo peorcito. En vez de vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, pero que tus programas también sustenten eso y que aunque todavía no estás viendo el fruto, tú estés sembrando alegre la semilla, porque las semillas, el resultado que tienes hoy es el fruto de las semillas que sembraste ayer. Ya no llores por el fruto. Ahora sembremos y ocupémonos en sembrar la nueva semilla. Primero arar la tierra es para la maleza. Y entonces nos sembramos y de seguro es un proceso. Lo que pasa es que el ego quiere que las cosas sean ya, ¿verdad? Entonces hay que trabajar. Entonces, y el estrés, Todo pues, queremos para allá, todo te queremos, claro, y a pero veces, vas a tener que aprender que es un proceso y que mientras claro. vivas en el hoy, va a llegar el momento que es, pero con confianza, con esto. El estrés se ha vuelto también como muy naturalizado, como si todo el mundo tuviera que vivir el estrés. Falso. Tenemos que aprender también, entonces, mire, relajar el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Relajar el cuerpo para que la mente también, pero ¿por qué se tensiona el cuerpo? Y lo digo yo como médica. ¿Por qué se tensiona el cuerpo? Porque hay una mente que también tiene patrones de pensamiento tensionantes. Entonces ahí vienen, por ejemplo, incluso patologías como la hipertensión, ¿vale? Patología tiene en el inconsciente tiene unos patrones casi siempre muy comunes que cuando uno le ayuda a una persona a descodificarlos, pues mejora muchísimo. Pero lo mismo es no solo los diagnósticos de salud, es lo mismo en las relaciones de pareja y lo mismo en dinero. Qué lindo, Paula. Se nos va acabando ya el tiempo. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si nos puedes compartir. Bueno, me pueden encontrar en YouTube. En YouTube me pueden encontrar como doctora Paula A. Giraldo o como cirugía del inconsciente. Lo mismo en Instagram. En Instagram hay dos cuentas. Una que es Paula A. Giraldo, doctora, o cirugía del inconsciente academia. Me pueden encontrar allí y lo único que yo les digo a todos si escucharon esto es que somos mucho más que los programas. Y que aunque por ahora puedas estar programado y eso es lo que estás viendo reflejado en el mundo exterior, recuerda que no eres eso. Recuerda que todo es posible y recuerda que sí se puede y que tú puedes. Y si muchos han podido, tú también. Pero que también es importante que te des cuenta que es hora tal vez, porque quien esté oyendo esto no es, tú sabes, todo es sincronicidad, no es casualidad. Es sincronicidad, es muy probable que es la respuesta a algo que estabas pidiendo en este momento, que estabas solicitando una respuesta, pues por aquí es que tienes que empezar a trabajar por el inconsciente. Qué lindo, Paula. Para mí es un honor el conocerte, el poder compartir. Realmente ha sido maravillosa la entrevista. La idea de esto es volver a volverte a invitar. Ya vamos a volver a coordinar para poderlo volver a hacer, porque lo importante de todo esto es que la gente sepa que existen opciones y que Sí, hay oportunidades, de que no necesitan total. matarse para morir, o sea, pueden avanzar de muchas formas. Cada uno tiene un camino distinto, cada uno es único. Tan solo son pasos como pildoritas para poder seguir avanzando y entendiendo la vida. Bueno, nosotros somos Mi Sagrado Femenino. Ustedes saben que soy Cris Moreno desde Quito, Ecuador. Para mí es un honor poder haber acompañado este día lunes. Les envío un gran saludo a mis compañeras, a Gina Cubillos, a Violeta Monge, a Zulay Rodríguez. Y recuerden que todos los lunes a las 12 hora México nos pueden escuchar y ver en Proyectate Radio.
Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente lunes. Un abrazo, gracias.